espacio de opinión en el noticiero de La Guajira. En Colombia, 7 de la mañana, 24 minutos, y como es habitual todos los jueves, nuestro columnista en el espacio de opinión, el ingeniero civil Roberto Gutiérrez Castañeda, está en los estudios de la emisora Guajira Estéreo para tratar temas interesantes, temas de la actualidad, basados normalmente en la historia. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días a los de cabina y a los oyentes. La semana que transcurre ha sido pródiga en eventos que influyen en el presente y en el futuro del departamento de La Guajira y que debemos tener muy en cuenta si queremos que La Guajira salga del atraso secular en el que se encuentra. Hace pocos días se realizó un OCAD regional donde el departamento de La Guajira presentó el proyecto de la gratuidad de la educación, proyecto que fue rechazado. Las razones que da el gobierno departamental para explicar por qué fue rechazado son razones que para mí, en vez de ser favorables al departamento, son desfavorables al departamento. Dicen, explican y aclaran que no entienden cómo el proyecto del Cesar, del departamento del Cesar, que tiene que ver con la gratuidad de la educación en el departamento del Cesar, siendo una fiel copia del proyecto de La Guajira, porque vinieron acá, se reunieron con la Universidad de La Guajira y con los estamentos gubernamentales, y lo único que cambiaron fue el nombre del departamento de La Guajira por el Cesar. El del Cesar fue aprobado y el de La Guajira no. Esto demuestra falencias graves, críticas, ante el gobierno, los asesores y la dirigencia del departamento de La Guajira. Cuando se llega a un estado de esta naturaleza, hay que tener ciertas condiciones que no se prevén en nuestro entorno. La capacidad de lobby, la interrelación entre la región-nación y la manera como se presentan los proyectos. Tres bases fundamentales que no se han tenido en cuenta cuando se llegan a estos eventos. Se va a improvisar y pensando que porque se hizo un estudio y no se le hace la verdadera socialización de ese estudio debe ser aprobado. Esperamos, porque el bienestar de La Guajira se impone ante cualquier otra circunstancia, que en el OCAD virtual ese proyecto sea aprobado. Porque hoy el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira estableció como hoja de ruta que si no tiene los recursos necesarios suficientes no habrá segundo semestre en la universidad, con los perjuicios sociales, económicos y de orden público que esto implica para nuestra comunidad. Pero también se dio hace un par de días la sanción de la ley 1962 de junio del 19, donde se establecen la RAP, la REP y la REP especiales, o sea, las regiones de administración y planeación en la cual está inmersa el departamento de La Guajira, y que establece que 2 o más departamentos o 2 o más municipios o varios municipios pueden reunirse para establecer una región de planeación. Y eso está muy bien. La ley 1962 es
una ampliación de la ley 1454 del 2011 que estableció lo que decían los artículos pertinentes de la Constitución Nacional. Pero aquí viene la pregunta. ¿Nos estamos preparando a sabiendas de que eso ya es una ley que debe tener aplicación y que comienza el desarrollo de la misma? ¿Se está preparando el departamento de La Guajira para afrontar las conveniencias e inconveniencias que presenta esta asociación de departamentos? Tenemos que enfrentarnos al departamento del Atlántico, al departamento de Bolívar y al departamento del Magdalena, que ya tienen experiencia en estos procesos, que hacen lobby ante las instancias nacionales, que tienen senadores y representantes que se preocupan por la situación, pero que tienen una sociedad civil que estudia los proyectos y problemas de cada uno de sus entidades y le busca soluciones y la manera de plantearlo y de solucionarlo. Lo que no sucede acá, que siempre estamos a contrapelo de los acontecimientos. Y a propósito de esto, yo quiero recordarle cuál es la génesis de esta ley de las regiones. En los años 74 se dio en la costa Caribe la creación del SIPUR, que es el Sistema Integrado de Planeación Urbana Regional, de la cual hizo parte el departamento de La Guajira. ¿Y qué pasó con este SIPUR? Que quienes se beneficiaron de eso fue el departamento del Atlántico. Y entre otras cosas, el departamento del Atlántico es un departamento más centralista todavía que Bogotá. Los barranquilleros piensan que cuando ellos estornudan al resto de la costa Caribe debe darle gripa. Y si nosotros estudiamos y vemos la relación del mismo Atlántico de Barranquilla con su mismo entorno territorial, nos damos cuenta que son unos pulpos que todo lo quieren para ellos. La relación de Barranquilla con Puerto Colombia no es la mejor. Viven en permanente lucha porque Barranquilla siempre quiere cobrar unos impuestos que le corresponden a Puerto Colombia. Y no hablemos de Sabana Larga y Soledad, que son parte de la zona metropolitana, que también están en permanente lucha con la ciudad de Barranquilla. Pero sin ir muy lejos, el río Magdalena separa el departamento del Atlántico y el municipio de Barranquilla del municipio de Ciénaga, y enfrente tienen una zona que se llama Palermo, que en virtud de una ley que presentó allá por los años 70, el doctor Hugo Escobar Sierra, debía crearse un puerto multimodal ahí enfrente, y Barranquilla se opuso permanentemente a la creación de ese puerto, que todavía no ha podido desarrollarse 30 años después, porque los impuestos que generaba y que podría generar ese puerto no iban para Barranquilla, sino que iban para el departamento del Magdalena. Con ese pulpo es con el cual nosotros tenemos que enfrentarnos y debemos prepararnos para que eso no suceda. ¿Y qué nos está pasando a nosotros en el departamento de La Guajira? Que no buscamos como asesores ni como miembros de los gabinetes a personas que tengan experticia en el cargo al cual van a desempeñar, sino que traemos toderos para que desempeñen cargos burocráticos, más no cargos de desarrollo regional. Y aquí debemos tener en cuenta lo que pasó por allá en el siglo IV antes de Cristo con un pintor que se llamó Apeles, que pintó a una persona con su toga y sus sandalias puestas, y se ponía detrás del cuadro para escuchar las críticas que le hacían los que veían ese cuadro. Y llegó un zapatero y dijo que había unos errores en las sandalias
errores que solamente lo sabía el zapatero, porque él como pintor, como no era zapatero, no podía saberlo. Escuchó las críticas y corrigió las sandalias que tenían su defecto. Posteriormente llegó el mismo zapatero y comenzó a hablar entonces sobre la caída de la túnica y la manera como debía construirse la túnica, y Apeles le dijo: zapatero, a tu zapato. Eso quiere decir que cada uno tiene su límite de incompetencia, y es lo que no se ha podido establecer en el departamento de La Guajira. Que esto nos sirva de experiencia para que no sigamos cayendo en los errores seculares en que caemos, porque no sabemos ni siquiera negociar. Cuando ahí tenemos un vecino que se llama Valledupar, cuyo desarrollo de los últimos 20 años ha sobrepasado lo que la gente podía imaginarse, porque tiene una clase empresarial y una clase dirigente que mira más allá del momento que están viviendo, planificando el futuro. ¿Qué hacen los dirigentes del Cesar cuando llegan los ministros, que llegan a pernoctar allá, mientras que aquí llegan, almuerzan y se van, porque no le dan otras prerrogativas? Lo primero que hacen es invitarlo al Club Valledupar, invitarlo a una cena, y en esa cena le plantean los propósitos que tiene la clase dirigente del Cesar, y no solo eso, sino que le dan una membresía del Club Valledupar para que cuando lleguen a Valledupar tengan las puertas abiertas en ese club y lo atiendan a manteles, y a veces le ofrecen al ministro la posibilidad de ser un miembro accionista en las empresas que se van a crear. Lo diferente de lo que sucede en el departamento de La Guajira, donde se reciben a los ministros, se les da un almuerzo a la carrera y para atrás, sin plantearle necesidades, problemas y soluciones. Eso debe servirnos de experiencia para no seguir cometiendo los mismos errores. Pero ayer se realizó en Fonseca el encuentro con los ministros, que no vinieron todos, y al respecto, como un hecho entre paréntesis, quiero hacer una crítica. Es inconcebible, es pensar de manera folclórica y de manera tropical el declarar día cívico en el departamento de La Guajira por la llegada de unos ministros. Si esto se hiciera a escala nacional, estaríamos en una sola parranda en la nación, porque permanentemente los ministros están reuniéndose con los gobiernos excepcionales. Eso demuestra la manera como abocamos nuestro problema de una manera ligera, de una manera impensada, y pensando más en la parrandocracia que en la verdadera gobernanza de un departamento. Eso es inconcebible que eso se haya dado. Pero volviendo a lo que pasó en Fonseca, no vinieron todos los ministros. Parece ser que hoy vienen 3 más. Hoy debería ser entonces, dentro de la lógica de la continuidad de los procesos, hoy debía ser también día cívico. Pero se presentaron casos simpáticos en esa reunión. Por ahí escucho que los diputados no fueron sentados a manteles, sino que fueron sentados dentro de los espectadores de la reunión. ¿Y qué esperaban los diputados? Que los sentaran en una mesa en la cual ellos no contribuyeron a su realización. ¿O es que nosotros vimos a algún diputado en el proceso de las protestas, dirigiendo la protesta, organizando la protesta y diciéndole al pueblo de La Guajira que había que pararse como un solo hombre para conseguir lo que queríamos? Porque en este país nos hemos acostumbrado a que el gobierno solo presenta soluciones cuando se subvierte el orden, cuando se hacen los paros. Y ni los alcaldes, ni los diputados, ni los concejales de la región del norte fueron capaces de ser solidarios con los líderes del sur de La Guajira, y entonces los líderes del sur de La Guajira sean los que tenían y fueron los que se sentaron a discutir con los ministros la verdadera situación caótica que está viviendo el departamento de La Guajira. Y se consiguieron cosas de las cuales hoy debemos prepararnos para pedir que se cumplan en los 2 meses que transcurren desde el día de ayer hasta el comienzo
de las soluciones. Pero a veces las cosas se dan por generación espontánea, pero aún aquellas cosas que se den por generación espontánea, nosotros debemos aprovecharla para no seguir cometiendo los mismos errores. Y si es necesario, y vuelvo y traigo a colación un hecho histórico. Por allá, por el siglo XIII, se reunían los obispos del mundo para elegir papa. Y duraron meses y meses y meses comiendo, bebiendo whisky, vino y discutiendo a quién elegían como papa. Hasta que el pueblo de Roma, cansado de tener ya un año de crisis institucional como la que está viviendo el departamento de La Guajira en estos momentos, se rebotó y dijo: no permitimos que esta situación siga presentándose, y levantaron un muro alrededor de los obispos, le pusieron candado a la puerta y le dijeron: no entra agua, no entra comida, no entra vino hasta cuando ustedes no presenten una solución a la elección del Papa. Y a los 3 días había Papa por la presión del pueblo. De allí, como le pusieron clave a eso, clave quiere decir llave, la palabra cónclave, con llave. Eso debemos hacer nosotros en el departamento de La Guajira también, preparar la llave que se nos presenta para echarle al candado dentro de 105 días cuando vayamos a elegir nuestros gobernantes. Que no caigamos nuevamente en el plurito de que este baila mejor, de que este es el hijo de papi, de que este es el que promete que yo dejo robar porque también voy a robar, o que yo soy el que más plata tengo, sino que se ponga en una balanza la capacidad, la honestidad y la proyección del candidato que más le sirve no solo al departamento, sino a cada uno de los alcaldes de los 15 municipios del departamento de La Guajira. Ya no podemos soportar más que sigamos cayendo en el hecho de equivocarnos permanentemente, aun cuando dicen que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Ojalá que quitemos esa piedra del camino y podamos acertar dentro de 105 días. La Guajira no soporta una equivocación más. Y no pensemos solamente en nosotros, no pensemos de que de pronto en estas elecciones vamos a andar en carro con aire acondicionado o nos van a dar para movilizarnos y nos van a pagar una matrícula y nos van a dar la bolsa de cemento. Pensemos qué departamento le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y yo que tengo bisnietos, a nuestros bisnietos, para que no sufran las inconsecuencias, las premuras y las afugias que hoy tenemos en el departamento por habernos equivocado permanentemente cuando elegimos a nuestros dirigentes. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, ingeniero. Es el espacio de opinión de la emisora Guajira Estéreo. Nuestro columnista habitual de los jueves, el ingeniero civil Roberto Gutiérrez Castañeda. Espacio de opinión en el noticiero de La Guajira.